Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora del Monte Escenario, cuya festividad se celebra cada 19 de junio. Y vamos a escuchar testimonios de fe que nos ayudarán a animar de sentido a la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la interiorización del sentido de la cruz. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la interiorización del sentido de la cruz nos fortalece en la debilidad. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la contemplación de la cruz como expresión del amor nos habrá acercado un poco más a descubrir cada día su sentido. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Alba Rodríguez, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora del Monte Escenario, cuya festividad se celebra cada 19 de junio. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con José María de la Chica, un joven con historia que nos dará su testimonio de cómo dejó las tentaciones del mundo y ciertas compañías tras un proceso de discernimiento y reconciliación con Dios. En la sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Edward Caswell, el converso que encontró en una cruz personal el amor de Dios y su verdadera vocación. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la interiorización del sentido de la cruz. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Monte Escenario, cuya festividad se celebra cada 19 de junio. En esta fecha, la Iglesia conmemora el fallecimiento del último de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. La historia de esta advocación mariana se remonta al siglo XIII en Florencia. Durante aquel tiempo, la ciudad atravesaba por un periodo de enfrentamientos políticos y crisis espiritual. La herejía cátara, que consideraba malo todo lo material, contaminaba la fe. En ese contexto vivían 7 florentinos unidos por una intensa devoción a la Virgen. Todos pertenecían a la Sociedad Mayor de Nuestra Señora, una hermandad mariana cuyos miembros eran conocidos como laudesi. El 15 de agosto de 1233, durante la festividad de la Asunción, sus vidas cambiaron.
Después de asistir a misa, todos experimentaron simultáneamente una visión. La Virgen María, rodeada de ángeles, les pedía abandonar el mundo para dedicar su vida a Dios en oración y penitencia. Consultaron con su director espiritual, el sacerdote Santiago de Poggibonsi, y confirmaron todos su llamada. Todo iba a cambiar en sus vidas. Organizaron sus asuntos familiares, distribuyeron entre los pobres sus bienes y se retiraron a una vivienda situada en las afueras de Florencia, llamada La Camarcia. Sin embargo, dadas las visitas constantes que alteraban su vida de recogimiento, los 7 decidieron trasladarse a Monte Senario, una montaña aislada al norte de Florencia. Ya en Monte Senario, el 27 de febrero de 1239, ocurrió un hecho extraordinario. En pleno invierno, una vid plantada por ellos apareció cubierta de hojas verdes y racimos maduros. La nieve todavía cubría el paisaje. El obispo de Florencia, Ardingo, recibió en sueños una interpretación de aquel signo. Comprendió que los 7 ermitaños representaban las ramas de una vid destinada a extenderse y los frutos simbolizaban a quienes debían unirse a ellos. Por esto, este mensaje le dijo interiormente que había llegado el momento de abrir la comunidad a nuevas vocaciones. La confirmación definitiva de esto llegó el Viernes Santo de 1240, cuando, según relataron, la Virgen volvió a aparecerse a los fundadores. Vestía hábito negro y estaba acompañada por un ángel que llevaba la regla de San Agustín y un pergamino con el nombre Siervos de María. Durante aquella aparición contaron que la Virgen les había entregado el hábito que identificaría a la nueva orden religiosa, diciéndoles: «Aquí están los hábitos que deseo en el futuro vistan. Su tono negro siempre debe recordar los dolores crueles que sentí por motivo de la crucifixión y muerte de mi único hijo». Esa misma noche, el obispo Ardingo recibió también una revelación al respecto. Poco después subió al Monte Senario, les impuso oficialmente el hábito negro, les otorgó sus nombres religiosos y autorizó la admisión de nuevos miembros. Con el paso de los años, 6 de los fundadores recibieron la ordenación sacerdotal. Los comienzos de la nueva hermandad no estuvieron exentos de dificultades. La aprobación eclesiástica se retrasó debido a los cambios que se produjeron en la sede pontificia. Sin embargo, la orden continuaba creciendo. En aquellos años llegó a Monte Senario el dominico Pedro de Verona. Durante su estancia convivió con los religiosos viviendo su forma de vida. Contó que recibió una visión de estos servitas protegidos bajo el manto negro de la Virgen, adornados con lirios resplandecientes. Pedro de Verona se convirtió en uno de sus principales apoyos y gracias a este respaldo la comunidad adoptó la estructura propia de las órdenes mendicantes, obteniendo reconocimiento oficial en 1249. La aprobación canónica definitiva llegó en 1304 mediante una bula del Papa Benedicto XI. La Orden de los Siervos de María extendió su presencia por numerosos países. Uno de sus rasgos centrales es la devoción a los 7 dolores de la Virgen María. Esta devoción recuerda los principales sufrimientos de la Virgen durante la vida y la pasión de Jesucristo. De ahí nació la coronilla de los 7 dolores, también conocida como coronilla servita.
Montesenario continúa siendo el principal centro de la comunidad de los servitas. De hecho, su convento actualmente conserva la capilla de la Aparición y las cuevas asociadas a los primeros fundadores. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes a nuestra Madre es la llamada Stabat Mater, una oración medieval que medita los sufrimientos de la Virgen al pie de la cruz. Dice así un extracto de ella. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz lacrimosa, mientras pendía el hijo, cuya ánima gimiente y contristada y doliente atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. Cuando Cristo haya de irme, concédeme que tú, Madre, me guíe a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo sea muerto, haz que el ánima sea dada del paraíso la gloria. Amén. Esta noche con nosotros José María de la Chica. Él es un chico de 24 años, soltero de Alcorcón, es el cuarto de 5 hermanos. Vive en San Javier, Murcia, y es marinero del Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera. Buenas noches, José María, encantada de saludarte. Hola, buenas tardes, Bárbara, igualmente, encantado. Comenzamos tu testimonio, como siempre, cronológicamente y vamos directos al principio de los principios, porque en tu caso tengo que preguntarte cuando te encontrabas en el seno materno, tu concepción, tu nacimiento. Pues sí, la verdad que, el embarazo de mi madre, en este caso de su cuarto hijo, el mío, pues fue algo complicado. Ya que desde pronto, desde la desde la gestación, pues nada, en el segundo mes ya tuvo que estar en cama porque fue bastante complicado y nada, resulta que le dijeron varias veces que abortase porque ese feto, o sea, yo no tenía vida en ese momento, cosa que ella rezaba muchísimo en este caso a San José María, por el cual yo me llamo así. Y nada, mi abuelo era médico, su padre, y le dijo que sí o sí que yo iba a nacer, que no sé qué, que no me preocupase, que no se preocupase en ese momento. Y nada, pues luchó, porque mi madre es una persona muy luchadora. Y nada, básicamente nací, es verdad que fue un parto, fue natural, pero sí con vueltas de cordón umbilical a mitad del cuerpo. Y es verdad que pues eso, pues una parte violeta y otra parte blanca completamente, como un helado de fresa y nata, básicamente. Pero por el resto, bien. Eso de un helado de fresa y nata me llega. ¿Eres un niño sociable? ¿Te mueves mucho? ¿Cómo eras esa infancia de corretera? Pues mira, mi infancia la verdad que fue una infancia bastante feliz. O sea, tuve, pues claro, somos de una familia numerosa, el cuarto, pues un niño, como me dice mi madre, pues muy revuelto, siempre estaba trepando por los árboles, siempre me estaban riñendo, por así decir, ¿no? En plan, José María, por favor, bájate de ese árbol, José María, por favor, ven para acá, en misa, de hecho yo, claro, mi familia es católica, íbamos a misa y yo me puse aunque no entendía nada, me puse monaguillo y pues básicamente para entretenerme con las vinajeras, con el cáliz, con todo, ¿no? O solo por el hecho de coger chuches o los recortes, cualquier cosa, o ver cómo se vestía el cura que había. Y nada, en el colegio todo muy bien, tenía muchísimos amigos, siempre estaba, pues como era un poco bromista y también pues no me quedaba quieto, pues era muy fácil hacer amigos. Y entonces todo el mundo me conocía y aparte, pues como mi madre era profesora, pues ya por defecto pues me conocía la gente. Y eso,
andas por el colegio con ese rol un poquito travieso y llegas a la ESO y entras en otra dinámica, con otras amistades. ¿Cómo va evolucionando ahí la cosa? Claro, como nos pasa a una gran mayoría, pues bueno, llega la edad del pavo, ¿no? Como nos suelen decir los padres o los profesores, ¿no? Llegamos a la ESO y pues empiezas a hacer un poco más el tonto, a hacerte más el graciosito, pues eso, a ser un poco más rebelde, haces más caso a lo de que te digan tus amigos que a lo que te digan tus padres. Y bueno, pues yo al ser tan sociable pues me he juntado con todo el mundo y he de decir que, bueno, primero y segundo de la ESO me echaban todos los días de clase, pero no por mala persona, sino porque pues no me estaba quieto, no le dejaba dar clase o lo que sea, ¿no? Entonces me quedaba en el pasillo y bueno, pues me juntaba con gente que yo pensaba que eran mis amigos, ¿no? Y básicamente me empezaron a hablar de ciertos temas o por ciertos ambientes de, oye, pues mira, esto es el tabaco, esto es la cerveza, esto es tal. Y al fin y al cabo te acabas juntando por ese ambiente, acabas conociendo gente, piensas que son pues tus amigos que están pasando por el mismo momento que tú, pues situaciones externas y tal, pero pues bueno, pues no es el camino que deberíamos de seguir. Entras en una dinámica, como has comentado, ¿no? Demuestran pues el tema del alcohol y eso pues va cambiando al final el carácter, ¿no? ¿Cómo afecta eso primero a ti y luego a tu entorno? Bueno, pues a mí básicamente pues yo pensaba que me estaba anestesiando, que era lo que necesitaba en ese momento porque no entendía, me frustraba mucho con los estudios. Yo es verdad que no he sido buen estudiante porque es verdad que también tengo TDA, déficit de atención, y pues me ha costado mucho o por llevarme con esa gente pues también aumentaba mi vaguería a la hora de estudiar. Y en vez de pues estudiar pues me iba con esta gente a pues eso, a un parque o a donde fuese pues con el alcohol o con el tabaco. Ya empezábamos a tomar ciertas sustancias, en el caso de drogas blandas, los porros y tal. Y claro, para mí yo pensaba que eso era lo mejor, que era lo que me ayudaba, cosa que no. Y lógicamente eso se iba viendo cada vez más en mi entorno, en cuanto a mi familia sobre todo, y, con los amigos también, pero sobre todo con la familia, que veían ese niño que era antes, ¿no? Que siempre estaba sonriendo, que siempre estaba pues saltando por ahí, jugando al fútbol, jugando a lo que fuese, a un chico que sí hacía bromas, pero ya eran bromas como para su edad demasiado adultas, ¿no? Y que no sonreía, todo eran quejas, todo se lo echaba en cara, me comportaba pues de una forma muy, muy agresiva con ellos. De esa negatividad, el Señor que está contigo todo el tiempo te va a sacar de alguna forma de un plumazo mediante un acontecimiento que aparentemente era tan negativo como puede ser que te echen del colegio, pero bueno, al final te sirvió al menos para hacer un gran paréntesis aquí. Pues sí, es verdad que, bueno, como has dicho, pues me echaron del colegio y entonces yo dije, bueno, es verdad que me fui a estudiar a un grado medio de administración, bueno, de gestión administrativa. Y vi, pues, también me iba juntando con esa gente de la que hemos hablado antes y con otros que había conocido, pero que iban por el mismo ambiente. Pero llegó un punto que llegó a ser mucho más conflictivo, mucho más agresivo, ya estaban dando otros pasos más fuertes a nivel de sustancias o más fiesta o alcohol, etcétera, y problemas incluso con pues robos y problemas con con la policía, ¿no? Y entonces ahí yo me di cuenta y dije, a ver, esto por aquí no es. O sea, yo no quiero llevar esta vida como la que estoy viendo de mis compañeros o amigos. Entonces es verdad que coincidió justo con que mi madre pues estaba pasando por unos vértigos y tuvo que estar en cama a tiempo, ¿no? Y mis dos hermanos, bueno,
solo estaba yo en ese momento, mis 2 hermanos mayores vivían fuera, mi hermana estaba estudiando y el pequeñajo también, o sea, por las mañanas era el único que yo estaba, porque yo estudiaba por las tardes. Y entonces, pues, quieras que no, dije, joder, todo esto no lo quiero, estoy viendo cómo mi familia está sufriendo, estoy viendo a mi madre en la situación en la que está, no puedo mirar a otro lado, o sea, tengo que ayudarla. Y ahí era donde yo estudié el grado medio y grado superior, pues era católico, ¿no? Y había sacerdotes que yo, pues la verdad, pues me daba un poco típico rebote, ¿no? Que no quería saber nada de la iglesia, así que iba alguna vez a misa y tal, o lo que fuese, y ya está. Y entonces, pues iba hablando con un sacerdote que se llama don Enrique, que me ayudó bastante. Yo lo tenía como un psicólogo y me hizo ver que por ahí no tenía que ir, que tenía que ayudar a mi madre. Y entonces, con esa ayuda vi que como yo estaba cambiando esa mentalidad, ¿no? Y esos vicios que tenía los iba dejando, y cómo me reconciliaba con mi familia. Porque es verdad que yo hubo un momento pues que se me veía como un monstruo, ¿no? O sea, a mí incluso también me daba la sensación de que no querían contar conmigo para ciertas cosas a nivel familiar. Tienes un cambio, ¿no? Por esa atracción hacia la fe con este sacerdote, y estás viviendo también como tu hermano menor está sufriendo también en el colegio. ¿Cómo aprendes a ayudarlo? ¿Y qué le podrías decir a quienes se encuentran en esta situación? Sé que es una pregunta muy difícil, para saber que no están solos. Pues sí, o sea, mi hermano pues pasa por un momento de acoso escolar, en el cual pues quiero empezar, pues yo, la reacción que tuve, que no es buena, que me ayudó a darme cuenta de cuál es el camino, ¿no? Del que no está solo. Porque yo dije, claro, yo me metía con mi hermano, pero claro, no se podía meter nadie más. Pero cuando vi que mi hermano llegaba llorando y muchas otras cosas, pues vi que no podía ser. Entonces fui, como tenía turno de tarde, pues fui para recogerle a la hora del descanso de la comida, y vi como le seguían pues un grupo de entre 10, 15 personas, pegándole collejas, zancadillas, empujones, etcétera, y el profesor no hacía nada. Entonces entraron a una capilla, porque el colegio también era católico, y en la entresala de la capilla hay una cruz. Y no se me ocurrió en ese momento, yo no era consciente de nada, y por defenderle por fuerza bruta, por el mundo en el que estaba más o menos metido, de la agresividad, pues cogí a uno de la pechera y lo puse contra la pared, ¿no? Y resulta que no le estaba poniendo contra la pared. Yo le estaba amenazando que no tocase a mi hermano, que si no, pues me tendría que meter yo. Entonces le puse contra la cruz y dije, joder, o sea, le solté de inmediato sin decir nada, pero yo por dentro se me removió el corazón y dije, joder, o sea, le estoy poniendo contra el que nos ha salvado, o sea, ¿quién soy yo para hacer esto? Voy a cometer una locura, o sea, no, y menos en el sitio en el que estaba, ¿no? Y esas personas que pasan por el momento como el que ha estado pasando mi hermano, o sea, lógicamente no están solos, siempre están acompañados de esa persona que murió por nosotros en la cruz, que, o sea, aunque nosotros no lo veamos, hay una cosa que decimos mucho unos amigos, ¿no? Y que tratamos en ciertos retiros, ¿no? Pero que tú te piensas que estás solo y estás en una playa y ves solo un par de huellas, y realmente lo que estás viendo es que no son tus huellas, que es esa persona que ha muerto por ti en la cruz que está cargando contigo. O sea, que te dejes ayudar en todo momento y por cualquier tipo de ayuda, y de las personas que te quieren y de la persona que más te ama. Vamos a escuchar, meditando esta llamada al amor, al sentirse acompañados del Señor, una canción que has elegido tú, preciosa, de Hakuna, que se llama Loco. Al terminar de escucharla te preguntaré por qué la has elegido. No se conoce en la historia locura como esta.
de un hijo que sea Romeo de su padre. No hubo flecha de Cupido más rápida y tensa, ni abrazo más perfecto, no hubo gotas más iguales. Fiel como su sombra, poseso de una única obsesión. ¿Qué quieres, Padre? Dímelo. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Mi único interés son sus deseos, mi fuerza su querer. Su corazón llora en mis mejillas, llena mi boca de sus sonrisas. Y sus deseos son los pasos de mis pies. Conozco lo que siente el corazón de mi padre. No se da por vencido, no accede al desengaño. Lo que ha amado mi padre no lo da por perdido, como los ojos del esclavo en los labios del Señor. Esclavo de sus amores, poseso de una única obsesión. ¿Qué quieres, Padre? Dímelo. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Pretenden seguirme sin conocer mi corazón. Solo quien comparte en el huerto al Padre descubrirá su verdad y sentido. Pues es mentira cualquier vida fuera de esta relación. La compasión del Padre por el mundo es mi razón. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Transfigurado Él invade cada fibra de mi carne. Hecho uno con su dolor, de camino a su realización, que no he vivido más alegría que escucharle. Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María con José María de la Chica. Acabamos de escuchar una canción elegida por él, Loco, de Hakuna. Cuéntanos. Bueno, pues yo he elegido esta canción, ¿no? Porque creo que todos tenemos que estar, como lo que dice en ella, ¿no? Locos de saber que nuestro Padre, Dios, nos ama con locura. O sea, lo afortunados que somos de ser hijos de Dios, todos los cristianos, todas las personas que estamos bautizados, ser miembros de la Iglesia y joder, o sea, si lo piensas, o sea, yo como lo pienso, lo siento como soy yo, ¿no? De, joder, o sea, somos herederos del Rey, o sea, herederos del cielo, o sea, qué locura, o sea, hay que morir, estar loco para poder decir que no te amo, ¿sabes? O sea, no veo lógica en no amar al Señor. Seguimos cronológicamente. Llega un verano en el que, bueno, sufres un desvanecimiento, eres consciente un poco de tu situación, conoces una chica y es una relación un poco, bueno, no es exactamente lo que tú quieres, pero yo te quiero preguntar qué ocurre
cuando en medio de todo esto vas a Pamplona a una alabanza. Sí. A ver, pues eso, yo tengo un problema de eso, como has dicho, un desvanecimiento, ¿no? Salgo de trabajar, yo tenía mi puesto de trabajo ahí estable, ahí en Madrid, y muy contento. Conozco a una chica, pues es verdad que no tenemos una relación muy cristiana, porque ninguno de los dos vivíamos la fe. Y entonces, bueno, claro, mi hermano Diego, el segundo, que de hecho es con el que más broncas he tenido y tal, ¿no? Claro, se metió al seminario tras hacer psicología ahí en la Universidad de Navarra y trabajar en Proyecto Hombre, pues, y discerniendo mucho, ¿no? Pues nada, nos dice que se meta al seminario. Entonces se mete al seminario y todos los años hay un día, alrededor de abril más o menos, marzo-abril, en este caso fue abril, pues nos juntamos todas las familias de los seminaristas. Y entonces, vale, vamos para allá, tenemos una misa con todos los del seminario, con el rector, etcétera, muy, muy bonito todo. Yo en plan diciendo, muy bien, acto de presencia, esto no va conmigo, pero bueno, mi hermano está loco, vamos a hacerle caso, allá él, ser feliz, estupendo. Y de repente, claro, como nosotros éramos los únicos que veníamos de fuera de Navarra, de Pamplona, pues nos dejaron dormir ahí en el seminario. Entonces yo llego a mi habitación y con mi hermano pequeño Javi, pues no sé por qué, estábamos enfadados, no me acuerdo, y ya está, y no nos hablábamos ni nada. Pero bueno, llegó mi madre, interrumpió y dijo, venga chicos, que tenemos que irnos a Mutilva, que es un pueblo que está al lado de Pamplona. Y digo, ¿pero para qué nos vamos? Y habíamos quedado con una familia muy amiga nuestra para cenar. Y digo, porque a las 5 de la tarde no vamos a cenar a esta hora. Y entonces dice, no, que nos vamos a una alabanza. Y digo, ¿cómo que una alabanza? Claro. Entonces llegamos ahí a una iglesia en la cual pues yo me quedo en el último banco y digo, bueno, pues hago acto de presencia, me presentan a la gente, yo súper distante, no quería ni entrar, pero me medio obligó mi madre, de lo cual estoy muy agradecido. Y bueno, pues ahí fue el momento de encontrarme con el Señor. O sea, me acuerdo de que invocaron al Espíritu Santo, ¿no? Y de repente yo, pues la verdad que dije, uy, esto es un poco raro, me da un poco de miedo. Además dije, voy a hacer la visita, que no me acuerdo ni cómo se hacía ni nada. O sea, acto de presencia total. Yo había dicho 5 minutos y me voy. Pues me levanto del banco, asustado, y voy a la puerta de atrás de la iglesia y la abro. Pero hay algo en mi corazón que no había notado en la vida que me dice, no, tú te quedas aquí, tú no te vas. Y entonces cerré la puerta y me acuerdo de quedarme de pie como si fuese el segurata de una discoteca. Me puse ahí detrás y solo me dediqué a escuchar. Y a los 5 minutos, o sea, ver tal alegría, tal devoción de todo el mundo, o sea, diciendo, joder, estamos felices de que el Señor, de que Dios sea nuestro Padre. O sea, pues lo que he dicho antes, ¿no? Qué privilegiados somos. Y ver a todos los niños correteando, a todo el mundo feliz. Y yo digo, pero ¿por qué son felices? O sea, están locos. O sea, no, eso no hay felicidad ahí. Y pues me derrumbé, miré al Santísimo y dije, joder, si tú eres Dios, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada. O sea, como un trozo blanco en una cosa dorada, ¿sabes? ¿Por qué estáis felices? O sea, gritándoles a ellos. O sea, no entiendo. Pues me desvanecí, empecé a llorar. Tenía muchísima vergüenza porque nunca había llorado delante de nadie. O sea, no. Y bueno, llega un momento que digo, vale, lo he entendido, eres Dios. O sea, no hay... Porque sentí en el corazón, o sea, todo se me removió y dije, vale, eres Dios. O sea, ya está. Tras esta revelación personal, esta experiencia, haces una peregrinación a Garabandal. Y yo te quiero preguntar, además de esa peregrinación, los frutos que pudo tener, pero sobre todo en cuanto al discernimiento, ¿y qué les dirías a aquellas personas que están en dudas en un noviazgo que no es exactamente
el que ellos desearían o que en su corazón están viendo que no, para poder discernir como tú discerniste y qué decisión tomaste? Sí. A base de esa alabanza yo voy a Garabandal, ¿vale? Íbamos jóvenes y, bueno, de todos lados, ¿no? Íbamos de ahí de Navarra. Entonces, pues yo tenía mi pareja, ¿no? Pero yo empecé a notar algo que no veía felicidad en eso, ¿no? Entonces, empecé a hablar con un sacerdote, que yo sobre todo lo que recomiendo es para discernir cualquier cosa, ¿no? Pues un director espiritual. Ya puede ser cualquier persona normal, o un sacerdote, una consagrada, una monja, lo que veáis conveniente, ¿no? Con quien veáis que podéis tener más confianza, para poder contarle y abriros del corazón qué realmente sentís y que ellos, con esa sabiduría y con la inspiración del Espíritu Santo, que te puedan aconsejar. Y entonces, pues eso, pedir ayuda y sobre todo oración. Y yo en mi caso, pues oración de rosarios y hablar con nuestra Madre, con la Virgen María. ¿Finalizas la relación con esta chica? ¿No fue fácil? Fue un poco... No fue fácil, pero fue un poco locura y bueno, la anécdota pues está ahí, ¿no? Que yo llego y, claro, yo subía mucho para ir a Navarra, a las alabanzas, porque dije, joder, o sea, lo que he descubierto en esta comunidad es increíble. Y teniendo ahí a mi hermano, pues mira, más fácil. Y entonces, claro, un día quedó con esta chica y se pensaba pues que yo pues que tenía otra novia por ahí, porque subía tanto. Y claro, yo lo cogí y le dije, tal, me he enamorado. Y me dice, ¿cómo que te has enamorado? ¿Qué te has fumado, José? Y digo, no, de verdad, me he enamorado. Me he enamorado de la Virgen María. Entonces, claro, se pensó que estaba loco. Y entonces, pues nada, le dije que lo había rezado mucho y que ya llevaba tiempo rezándolo y que vi con claridad que esto no iba a ningún puerto, que nos queríamos mucho, pero que no era nuestro camino. Y es verdad que no fue fácil la decisión, pero la oración me ayudó a ello. Continúa tu vida y me voy ahora a San Javier, donde vas a trabajar como marinero y tienes el propósito de ir a misa, tienes tus dificultades para ello y creo que tu estrategia pasa por poner Radio María a tu jefe para conseguirlo. Sí, o sea, él literalmente mandó un fuerte abrazo a mi jefe, ¿vale? A Paco. Y pues sí, o sea, mi horario en verano, los domingos, claro, sábados y domingos, pues trabajamos muchísimo, ¿no? Estamos toda la plantilla activa. Y entonces yo empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, era horario partido, ¿no? Pero acababa a las 10 de la noche. Entonces, claro, yo veía que no llegaba a misa, pasaron un par de fines de semana y yo que, pues, joder, o sea, estoy enamorado del Señor. Y dice, ¿pero que tú que eres cristiano? Y digo, sí. Entonces nosotros tenemos un radiocassette en la oficina de marinería, ¿no? Y entonces él siempre tenía su música puesta y nadie la podía tocar. Pues yo dije, sí. Pues una vez se desintoxicó, no sé cómo se dice. Bueno, se cambió de la emisora, ¿no? Y se puso Radio María y dije, ya está, pues le voy a poner esto, porque vi que se cabreó y que no quería escuchar Radio María. Dije, sí, vale, pues yo quiero ir a misa. Entonces yo todos los días le cambiaba la emisora y cuando venía le dice, uy, qué bien, mira, la misa, o el rosario, o mira, están hablando de no sé qué, y se pone, ¿qué me ha tocado la emisora? No me pongáis Radio María. Y digo, venga, Paco, he sido yo. Si me dejas ir a misa y me cambias el horario a las 9 de la noche, para que me dé tiempo ir a misa de 9, dejo de tocártelo. Entonces, pues eso, le puse Radio María y me dejó ir a misa todos los días. Consigues tu objetivo, haces un seminario de vida en el espíritu, también vas a un retiro de feta y te voy a preguntar por este último y en concreto por el regalo que tuviste, ¿no?, del perdón en ese retiro hacia tu madre. Pues sí, o sea, el retiro me dio la oportunidad de poder perdonar a mi madre de heridas que yo pensaba que no tenía o que le había causado a ella. Y, o sea, claro,
en ese retiro, o sea, de verdad pude sentir un abrazo de madre, o sea, poder reconciliarme con ella de verdad, de corazón, porque yo, por una cosa que pasó, ¿no? Me vino llorando y me pidió perdón, ¿no? Y yo dije que sí, que te perdono, pero realmente se lo echaba en cara siempre. Y este retiro me ayudó para sanar y perdonar realmente a mi madre por eso que pasó, ¿no? Entonces, si tenéis algo que queráis sanar también, ir con el Señor o a base de pues alguna ayuda de un retiro, un sacerdote o cualquier cosa, ¿no? Pero quedaros con el Señor que os va a sanar. Otro lugar para ti fundamental es el Santísimo y la hora santa de Hakuna. Sí, o sea, claro, yo estaba aquí en Murcia y claro, pues mi familia pues va mucho a Hakuna ahí en Madrid y tal, ¿no? Y entonces pues vi que conocí amigos, ¿no? Y dijeron que había horas santas de Hakuna aquí en Murcia. Entonces empecé a ir Dije, joder, qué guay, o sea, los martes puedo ir a rezar al Santísimo, o sea, todo lo que viví yo aquel día en Pamplona lo puedo vivir aquí. Y entonces mi costumbre se convirtió en los días más importantes, en los martes y los domingos, que era cuando tenía un momento para poder ir al Santísimo, que luego ya se convirtió en algo más habitual en la capilla de oración perpetua, pero sí. Ya estamos finalizando prácticamente nuestro tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, haces un viaje a México, estás en un campamento, conoces una chica, te planteas tu vocación y estás ahí entre la comunidad del cenáculo, la duda es si entrar a una abadía franciscana. Y bueno, más allá de lo que es el relato, ¿no? de esta relación que tuviste con esta chica, ¿cómo has sabido hoy y en aquel momento cuál es tu vocación? Sí, es verdad que, claro, desde México, ¿no? Yo me empecé a plantear, bueno, desde antes, ¿no? Pero desde México sobre todo me empecé a plantear muy seriamente y a vivir, pues eso, un discernimiento puro y sincero. Entonces, claro, yo pues lo que te has dicho, ¿no? Miré un poco el tema del cenáculo y de meterme con los franciscanos, ¿no? Pero justo cuando me iba a tomar más en serio todo el discernimiento y tal, y tan pleno, decido de pues no continuar trabajando. Y justo ese mismo día, pues esa chica que conocí en un retiro de Feta, pues me llamó y me dijo, oye, ¿te apetece venir no sé cómo tendrás el trabajo y tal, pero si te apetece venir a un campamento con niños? Y justo le dije que sí, que había dejado el trabajo, que por mí perfecto, y además me venía súper bien para seguir discerniendo. Y entonces acabo yendo con esta amiga, hablamos de las alabanzas y tal, y vamos a una comunidad. Y en un momento dado, pues nada, sentimos algo muy fuerte, como lo que sentí yo aquel día en Mutilva, y entiendo que veo cuál es mi vocación, ¿no? Que es lo que más aprecio y me ha enseñado esta persona. Y es que mi vocación al matrimonio, que está ahí, que Dios me la ha puesto en el corazón, y bueno, a los dos, porque ella también estaba en un proceso parecido, y Dios se sirve de todo para hacernos eternamente felices. Bueno, pues con este descubrimiento de la vocación al matrimonio, ¿ahora estás soltero, sin novia? Sí, ahora sí. Nos despedimos, José María, es En Busca de Sentido en Radio María. Muchísimas gracias. Buenas noches. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu
La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo un acontecimiento de cruz puede desvelar una vocación, cómo el testimonio de la fe acarrea persecuciones y cómo el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra historia con agradecimiento puede ser el mayor de los regalos al final de la vida. Edward Caswell nació el 15 de julio de 1814 en Inglaterra. Fue hijo de un reverendo protestante, vicario anglicano. Se graduó en 1836 y posteriormente obtuvo el título de máster en artes. Antes de abandonar Oxford, publicó El arte de la audacia, una sátira sobre la vida de los estudiantes universitarios. Caswell vivió en el protestantismo, llegando a ordenarse sacerdote. Fue ordenado, de hecho, diácono protestante en 1838 y sacerdote anglicano en 1839. En 1840 fue nombrado coadjutor de la iglesia de San Lorenzo dentro de la diócesis dirigida por su tío, el obispo Thomas Burgers. Durante aquellos años destacó por su cercanía con los más necesitados. Invitaba a desayunar a los niños que asistían a los oficios religiosos y ayudaba económicamente a las familias más humildes. Sin embargo, había algo en su interior que lo llevó a acercarse al movimiento de Oxford y a los escritos de John Henry Newman. En 1846 publicó Sermones sobre lo visible y lo invisible. Esta obra ya mostraba una sensibilidad religiosa cada vez más próxima al catolicismo. Ese mismo año visitó Irlanda junto a su esposa, Louisa, y su hermano Tom. La influencia de Newman resultó decisiva. Caswell, tras un proceso de discernimiento, tomó una decisión valiente. Deseaba ser recibido en la Iglesia Católica. Ello provocó graves tensiones familiares. Su hermano Alfred se opuso abiertamente a la decisión. A pesar de ello, en enero de 1847 renunció a su cargo en la Iglesia anglicana y fue recibido en la Iglesia Católica en Roma por el cardenal Acton. Su esposa también abrazó la fe católica. La conversión de Caswell provocó un distanciamiento de su familia, incluida su madre. Pronto llegaría la cruz. 2 años después sufrió el golpe más duro de su vida. El 14 de septiembre de 1849, su esposa Louise moría repentinamente de cólera con apenas 28 años. Caswell recordó siempre aquel día. Había asistido a misa por la mañana y al regresar encontró a su esposa enferma. Falleció pocas horas después. La muerte de Luisa marcó un cambio definitivo en su vida. La interiorización de esta cruz iba a conducirlo a una unión más íntima con Dios. En 1850 ingresó en el Oratorio de San Felipe Neri de Birmingham, fundado por Newman. Caswell vivía la cruz y a la vez iba entrando en el misterio del sufrimiento. Así, 2 años más tarde, todo cobró sentido en su espíritu. En 1852 fue ordenado sacerdote. Permaneció en aquella comunidad hasta el final de sus días. Además de sus tareas pastorales, colaboró estrechamente con Newman. Incluso asumió con frecuencia responsabilidades de gobierno durante las ausencias de éste. Organizó la Escuela del Oratorio inaugurada en 1859. Pero su gran aportación estuvo en el campo de la literatura religiosa. Caswell dedicó años a traducir al inglés los himnos latinos del breviario y del misal romano.
El resultado fue la Lira Católica, una obra que reunió gran parte del patrimonio litúrgico latino en inglés. Se caracterizó por un estilo sencillo, claro y fiel a las fuentes originales. El himnólogo John Julian destacó la musicalidad de sus traducciones y la facilidad con la que podían ser cantadas. Entre sus himnos más conocidos figuran Ven, Espíritu Santo, Hijos e hijas del Señor y Duerme, Santo Niño. Caswell sintió cómo la belleza era una vía de acercamiento al misterio de Dios. El cardenal Newman llegó a describirlo en tono amistoso como medio santo. Quienes convivieron con él destacaron su carácter sencillo, su sentido del humor y su profunda vida interior. A la edad de 63 años, en el oratorio de Birmingham, donde había pasado los últimos años de su vida, Edward Caswell fallecía un 2 de enero de 1878. Fue enterrado en Rednal, cerca de la que sería la futura tumba del cardenal Newman. Tras su fallecimiento, el propio Newman escribió a su hermana estas palabras. Parece que sintió que su vida estaba llegando a su fin, porque en medio de aquel día empezó a expresar sus sentimientos sobre la misericordia de Dios para con él, sobre la ternura y el cuidado que había mostrado hacia él a lo largo de toda su vida, evitando además que sufriera durante su última enfermedad. Era uno de mis amigos más queridos. La Lucerna. La interiorización del sentido de la cruz nos fortalece en la debilidad, une el corazón a Cristo, es camino hacia la resurrección y nos abre a la esperanza en que la luz siempre vuelve. Durante la prueba y el dolor, la fe y la escucha activa de la palabra nos anuncian cómo el sufrimiento puede ser resucitado en Dios. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, cuando nos encontramos en la prueba, la tribulación, miremos a la cruz de Cristo. Allí encontramos el valor y la fuerza para seguir caminando. La estación del dolor y de la prueba, si la vivimos con Cristo, con fe en Él, encierra ya la luz de la resurrección, la vida nueva del mundo resucitado, la Pascua de cada hombre que cree en su palabra. La contemplación de la cruz como expresión del amor supera las ideas de fracaso o derrota que muchas veces nos oscurecen el pensamiento. En palabras de dicho Papa, el escándalo y la necedad de la cruz radican en que donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota, precisamente allí está todo el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la comunión con la cruz mediante la participación frecuente en la Eucaristía, interiorizando el sentido de la cruz con esperanza. Finalizando con el Santo Padre citado, la cruz es misterio de amor y de salvación que nos purifica de las obras muertas, es decir, de los pecados, y nos santifica esculpiendo la alianza nueva en nuestro corazón. La Eucaristía, renovando el sacrificio de la cruz, nos hace capaces de vivir fielmente la comunión con Dios. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la reflexión acerca de la resurrección.
pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, la gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Monte Senario, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con José María de la Chica, un joven con historia que nos ha dado su testimonio de cómo dejó las tentaciones del mundo y ciertas compañías tras un proceso de discernimiento y reconciliación con Dios. En la sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Edward Caswell, el converso que encontró en una cruz personal el amor de Dios y su verdadera vocación. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España, o bien nos lo puedes pedir en el WhatsApp del programa al 611-770-800 y te lo enviamos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera. Y nosotros, en 15 días, volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.